Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. En esta oportunidad te leeré La Torre de Babel. Ponte cómodo y déjate leo. En aquel tiempo, cuando el mundo apenas estaba en sus inicios, todos los descendientes de Noé vivían en Mesopotamia. Su ciudad se llamaba Babilonia, que significaba Puerta de Dios. Todos los hombres, las mujeres y los niños hablaban entonces el mismo idioma. Todos usaban las mismas palabras para designar las cosas y jamás reinó entre ellos la incomprensión, madre de tantos odios y tantas guerras. Los habitantes de Babilonia tenían por costumbre construir torres muy altas donde habitaban y trabajaban. Sin duda, por esta costumbre de elevarse, entró en su corazón una especie de embriagadez de cielo, un deseo irresistible de subir siempre más alto y alejarse de la tierra. Un día se reunieron los hombres y, apasionados por un deseo común, concibieron una idea descabellada. Fue un hombre muy joven el primero en expresarla. «Hermanos, ¿es cierto que nuestras casas son altas? Pero lo son como los matorrales son altos para una hormiga. Vistas desde el cielo, le daban parecer poca cosa a Dios, que tiene nuestra existencia en sus manos. Tu discurso es magnífico, pero ¿qué debemos hacer con tus palabras? ¿Babernoslas como vinagre?, preguntó un anciano. No, amigos, al contrario. Os digo esto para animarlos y para incitarlos a levantar más alto vuestra mirada. El viejo se burló. Mirar al sol no es lo mismo que subir hasta él. A menudo sucede que por mirar el sol te deslumbras tanto que ya no puedes mirarte ni los pies. ¿Esto lo que te gustaría que es lo que hiciéramos? Abuelo, mi idea es totalmente distinta. Sabemos construir torres altas. Bueno, construyamos una que llegue al cielo y nos permita, sin tener que esperar hasta el día de nuestra muerte, conversar con Dios y los ángeles. A estas palabras del joven siguió un silencio impresionante. Cada cual se encerró tras los muros de su mente y trató de imaginarse franqueando las puertas de las nubes o conversando apaciblemente con los ángeles. Algunos movían la cabeza de izquierda a derecha, dando a entender que este proyecto les parecía tan loco como peligroso. Pero en la mayoría de los rostros podía verse una leve sonrisa que crecía poquito a poco. Estos hombres ya estaban en camino hacia las tierras de Dios y solo esperaban la señal para subirse las mangas y colocar la primera piedra de esta torre celestial. Por supuesto que hubo todavía numerosas discusiones y frecuentemente hubo que luchar para vencer el miedo. Pero el hombre estaba constituido de tal manera que no puede jamás abandonar un sueño que ha echado raíces en su corazón. Unos días más tarde, se tomó la decisión de comenzar el trabajo. Desde el principio de la construcción, quedó claro que esta obra era muy diferente de las que se habían emprendido hasta entonces. Para que la torre pudiera elevarse tan alto, necesitaban una base gigantesca. Por lo tanto, se escogió un terreno lejos de la ciudad y todos los arquitectos tuvieron prolongadas discusiones acerca de las dimensiones que se deberían tener de los cimientos y del edificio. Por ejemplo, ¿cómo se podía evaluar la distancia que separa la tierra del cielo? Nadie había pensado antes en esto y se escucharon las elucubraciones más disparatadas de estos cerebros hechizados por el vértigo. Finalmente se dio inicio a la obra. Se reclutó a la población entera para esta gran labor, de la cual un día podrían beneficiarse todos y cada uno. No hubo ni una mujer encinta, ni un niño que hubiera dejado los brazos, ni un viejo que fuera capaz de poner un pie delante del otro, a quien no se le encontrara una ocupación.
Unos irían a traer madera y arcilla, los otros harían el mortero, mientras que los demás estarían ocupados en la construcción propiamente dicha. Lentamente, la torre se elevó desde los cimientos y tomó la dirección del cielo. Los hombres más ágiles construían los andamios y las escaleras que circulaban esta columna de ladrillos como la tela de una araña monstruosa. Pasaron así muchas semanas en la euforia del inicio, pero muy pronto apareció un grave problema. Mientras más alto se elevaba la torre, más tiempo tardaban los albañiles en reiniciar su trabajo y en regresar a la tierra. Al poco tiempo, un hombre que salía a trabajar en la madrugada no llegaba a su sitio en la obra sino hasta ya caída la noche, y apenas le quedaba tiempo para colocar una decena de ladrillos antes de tener que iniciar nuevamente el descenso. ¿Qué se podía hacer? Se decidió entonces que los albañiles permanecieran en la obra durante muchas semanas, si era necesario, y que, con este objeto, llevarían consigo todos los víveres que necesitaran durante este tiempo. Al subir los ladrillos, sucedía también que quienes los llevaban morían de agotamiento bajo su carga antes de haber alcanzado la cima de la torre. Pronto se hizo el trabajo todavía más duro porque los hombres se encontraban cerca de la barrera de las nubes. Algunos no querían continuar, no por la fatiga, sino por el pánico que les provocaba el vacío. ¿Qué descubrirían más allá de este techo celeste? ¿Y si se tratara de una frontera cuyo peso estaba prohibida a los hombres? Quizá allá arriba les esperaban monstruos o atroces castigos. En aquel momento de la construcción, un hombre que había llegado a la parte superior tardaba 1 año en regresar a tierra firme. A veces algunos caían llevando consigo sus preciadas cargas de ladrillos, cuya pérdida se lamentaba más que la vida de estos hombres. Y sin embargo, a pesar del cansancio y del miedo, no se alzaba ninguna voz para denunciar la locura de esta empresa y exigir su suspensión. Hombres, mujeres y niños no eran sino las manos y los pies de un solo ser que solo deseaba una cosa: acabar esta torre que llevaría a los sobrevivientes al reino de los cielos. Pronto atravesaron la capa de nube y no se batió ningún castigo sobre los que acababan de traspasar esta frontera entre la tierra y el cielo. Lo que vieron los albañiles, que esperaban en secreto ver el final de sus esfuerzos, no fue sino una nube inmensa de azul iluminado por un sol más ardiente que nunca. Mientras tanto, ladrillo tras ladrillo, pena tras pena, los hombres avanzaban hacia su meta. Avanzaban tanto y tan bien que los ángeles se alarmaron. Hasta entonces no habían creído necesario preocuparse por este nuevo capricho de los habitantes de allá abajo, pero ahora acababan de franquear su paso y ningún ser humano había estado en vida tan cerca del portal celeste. Al principio, Dios hizo oídos sordos de las advertencias de los ángeles. Llegó a creer que estos habían imaginado cosas o que simplemente tenían ganas de molestar, pero un día que asomaba su divina mirada hacia la tierra, tuvo que rendirse ante la evidencia. Seres de carne y hueso, encaramados en una curiosa columna de ladrillo, y venían a su encuentro. Vaya que habían subestimado a sus criaturas. Ya no se conformaban con arrastrarse por el suelo y ya no querían esperar a la muerte para disfrutar los gozos de las verdes praderas del cielo. Al verlos trepar, Dios pensó en las consecuencias de una aventura como esta si llegaba a tener éxito. Cualquiera que estuviera dotado de buenas pantorrillas y tuviera buena condición, podría en adelante acceder a la morada divina, incluso si se tratara de seres más depravados de la tierra. Y si ya no existía la amenaza de la justicia de Dios, ¿qué sucedería en la tierra? Por supuesto, cada cual se comportaría como le diera la gana, y el Creador, que no se hacía falsas ilusiones sobre la naturaleza humana, sabía que el mal prevalecería por doquier sobre el bien. El Señor del universo, en ese día en que los hombres se preparaban para llegar a su meta, parecía como un rey amenazado por un ejército de soldados andrajosos. Él no podría sufrir ningún mal. Pero, de todas maneras, se producirían muchas cosas desagradables.
Un suceso derramó el vaso divino. Cuando Dios estaba perdido en sus pensamientos, pasó una flecha rozándole la cabeza. En efecto, un albañil ebrio, sin duda por la altura, acababa de tirar la flecha al aire libre solo para divertirse. Alterados por el grito de su amo, los ángeles acudieron y estupefactos vieron la flecha clavada en el tronco de un árbol. Dios ya no podía negar que había un problema y que esta columna de hormigas que venían de allá abajo iba a acabar con la paz de acá arriba. Enseguida se convocó una reunión. ¿Qué se debía hacer con estos hombres tan locos como orgullosos? La mayoría de los ángeles se pronunciaron a favor de la vía rigurosa. Hablaron de incendios, inundaciones, hambres y otras calamidades que habían probado dar buenos resultados cuando se trataba de calmar a los hombres. Pero Dios no quiso esto. El castigo sería otro, menos voraz en cuanto a las vidas humanas, pero mucho más duradero. He aquí lo que Él decidió ante la asamblea de los ángeles. Una vez que estén en nuestra casa, esos hombres no serán ya solo hombres, y creo yo casi dejaré de ser su Dios. Lo importante no es que esta torre se derrumbe. Esto podría yo hacerlo con un simple movimiento del pulgar. Lo importante es que ya nunca, mientras el mundo sea mundo, a alguien se le vuelva a ocurrir una idea semejante. «Pero, ¿cómo lograr esto, señor?», preguntó un ángel de alas nacaradas. «Tengo una idea. Han logrado su objetivo solo porque comparten las mismas palabras para expresarlo y pensarlo. En adelante hablarán 1000 idiomas, y cada uno será extraño para el otro. Llegará el tiempo de querella sin fin y se terminará el tiempo de proyectos de desafiar a Dios». Así se hizo. Dios no tuvo necesidad de destruir la torre. Se desmoronó sola bajo el peso del desacuerdo surgido entre un puñado de hombres que ya no se entendían mutuamente. Enseguida, no tuvo que hacer nada más que dispersar a los 4 vientos del mundo a los hombres, a las mujeres y a los niños que ya no lograban entenderse entre sí ni siquiera para saludarse. Así fue como nacieron todas las lenguas de la tierra, y así fue como desde entonces los hombres ya no pudieron nunca expresar con una misma voz un mismo sueño.